Y pues buenas tardes, espero que sea de mucha ayuda y estoy muy feliz por haber compartido con ustedes en esta plática inaugural del curso de posgrado de oncología en la Universidad de San Carlos. Entonces, gracias por la presentación, gracias por la invitación, doctor. Le mando un abrazo y a todo el grupo de eh, escuchantes también. Voy a hablar acerca de un tema muy interesante que ha tomado mucho, digamos, últimamente un auge muy importante y que todo el mundo va a escuchar actualmente en las redes sociales y en muchos sitios de información, que es la inteligencia artificial. Les voy a preguntar si no sé si ven ya la presentación. Lo vemos y lo escuchamos, doctor Iván. Gracias. Bueno, el tema es inteligencia artificial, una nueva oportunidad para Latinoamérica y en países en vías de desarrollo. Eh, es muy importante para mí decirles que últimamente hemos avanzado mucho en la oncología y bueno, esos son mis conflictos de interés. El tema es que desafortunadamente para nuestros países en Latinoamérica y en México, muchos de nuestros pacientes pues están en regiones rurales, en regiones marginadas, en donde no tenemos todo el apoyo, sistemas de salud en donde nos faltan equipos, por ejemplo, de tomografía, de laboratorios generales, y estamos sobrecargados por esta cantidad de pacientes que hay y necesitamos hacer algo, necesitamos optimizar los pocos recursos que tenemos, más en Latinoamérica y en el mundo, que en el mundo, perdón, y bueno, es muy importante para mí decirles que desafortunadamente, según algunas bases de datos de la OMS y de las OCDEs en México, nosotros en México, por ejemplo, gastamos aproximadamente el 3.7% del Producto Interno Bruto para el gasto en salud. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la OCDE y la OMS recomiendan un gasto al menos promedio del 6% para tener un mayor, digamos, gasto en salud y esto permitirnos optar por mejora en el cáncer, mejora en el hecho de algunas enfermedades crónico-degenerativas e infectocontagiosas, en este caso como la COVID. ¿Por qué es terrible el hecho de que tenemos poco gasto en salud? Porque tenemos limitaciones en equipos, tenemos poco personal con experiencia, pocas infraestructuras, no tenemos un marco de derecho y políticas públicas que nos permitan hacer nuestro mejor trabajo. Y bueno, en México, como ustedes pueden ver, el exceso de mortalidad acumulado por muertes de COVID representó un barco insignia que nos está llamando la atención y está diciendo, miren, hay un problema serio, se necesita invertir más en salud para un mayor apoyo a la población. Entonces, vamos a hablar un poquito de los datos de cáncer y por qué es relevante el hecho de que se gaste poco en salud. Bueno, porque el cáncer desafortunadamente en todo el mundo es una de las principales causas de muerte. Les voy a poner un ejemplo. El mínimo gasto en salud en México decrece con el tiempo y eso es terrible porque, por ejemplo, para mayo del 2022, el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, presentó gasto de solo 489 millones de pesos, un 37% menos que en el 2021 y su peor nivel desde el 2010. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el Registro Nacional de Cáncer se quedó sin recursos en septiembre del 2022. ¿Y por qué es importante? Porque no podemos tener cifras adecuadas, no podemos impactar en los pacientes si no llegamos a tiempo. Si no sabemos cómo están nuestros números ahora, es poco probable que apoyemos a la gente. Ahora, como ustedes saben, el cáncer afecta desproporcionadamente, sobre todo a países de bajos ingresos o de ingresos cuando mucho medios. ¿Por qué? Porque hacen falta pues, infraestructura, personal médico especializado y es también relevante mencionar que el tratamiento del cáncer está disponible en más del 90% de los países con ingresos altos, pero en menos del 15% de los países con ingresos bajos, como los nuestros, ¿no? En México, el promedio de gasto anual de un paciente es 2.6 millones de pesos, lo que quiere decir es que más o menos gastamos $150,000 por paciente. ¿Y por qué es relevante de nuevo? Según la OCDE, se requieren cierto número de gasto en salud, de camas hospitalarias, de médicos. Y ustedes pueden ver a la derecha, a la extrema derecha, como el gasto en salud en azul, las camas hospitalarias en el globito azul, los médicos, las enfermeras, el cuidado primario efectivo y la prevención, está mucho más adelante que lo que pasa realmente en México. Nosotros tenemos un déficit importante del número
de camas, de oncólogos médicos per cápita por pacientes. Entonces es importante decir que tenemos ese déficit y es lo mismo en el resto de Latinoamérica. Vean, por ejemplo, en Guatemala, el cáncer es la segunda muerte por enfermedades no transmitibles después de la enfermedad cardiovascular y 5% de todas las muertes de niños de 1 a 19 años se deben al cáncer. Se dice que, pues, que hay 628 casos nuevos al año y 342 muertes por cáncer entre personas menores a 20 años. ¿Y esto por qué está dado? Bueno, mucho tiene que ver la desinformación, hay unas barreras impresionantes e inequidad en la atención oncológica, elevados niveles de pobreza extrema y escasa inversión pública y también pues escasos recursos humanos y equipos médicos. Sabemos que están sobrepasados con mucho. El hecho de tener, digamos, pocos recursos pues hace que la mortalidad aumente. Sabemos también que desde el punto de vista de números, las necesidades en salud siguen aumentando en la población y vean cómo esto se traduce en altos niveles de pobreza. Estos altos niveles de pobreza implican que la seguridad en salud en Guatemala sea relativamente pobre para todos los pacientes que podemos llegar a alcanzar con un mayor apoyo económico. Entonces, en cuanto a epidemiología, como les mencionaba, el cáncer en el mundo representa una enfermedad que va creciendo. Y en el 2020 se diagnosticaron 19 millones de personas con cáncer y cobró más o menos la mitad de muertes. 9.958.133 vidas. Recordar que para el 2040 habrá un 56% más en incidencia por cáncer en el mundo. ¿Y qué cabe resaltar? Bueno, en México no es diferente, es más o menos el 50% de mortalidad. Vean cómo 195,000 casos, 90,000 muertes, y esto representan las neoplasias más comunes en México. Mama, próstata, en cuanto a incidencia colorecto, tiroides, cáncer de cervix, estómago, entre otras, como por ejemplo pulmón, son las principales causas de incidencia y de mortalidad habitualmente. ¿Y por qué es tan relevante? Porque va a haber un aumento. Para el 2025 se establece que va a haber aproximadamente un 50% de aumento y en lugar de 190,000, va a haber 220,000 casos nuevos y actualmente el cáncer representa la cuarta causa de muerte en México. Entonces va a haber una tasa más o menos de defunciones, la más elevada que ha habido a lo largo del tiempo, y esto quiere decir que, bueno, tenemos que poner atención en este tipo de problema tan serio. ¿Qué pasa en Guatemala según el Globocan? Pues en el 2020 hubo 16,686 casos nuevos y 9,000 muertes, un poquito más allá de la mitad. Esto nos llama la atención y es importante un foco rojo que debe hacer a las autoridades recapitular y apoyar más para recursos humanos, infraestructura, camas, enfermeras, etcétera. ¿Por qué es tan relevante este problema? Bueno, estos son los casos y tasas de prevalencia en cáncer de mama. Y este es un ejemplo de cómo a lo largo del tiempo, desde el 2008 al 2013, según cálculos del INCAN, esto ha ido creciendo. Es fundamental tener en cuenta que estos casos pues no van a ser menos, van a ser más y necesitamos hacer algo para optimizar su diagnóstico oportuno y su tratamiento adecuado. Ahora, es tarde desde el punto de vista de que no estamos haciendo nuestro trabajo todas las personas involucradas. Pues yo creo que no. Yo creo que hay manera de que juntos podamos lograr más. No hay nada que no podamos lograr juntos y para eso pues les puse la guerra de los clones en donde muchos hacemos más. Y bueno, ¿por qué es relevante? Porque si utilizamos estrategias de detección oportuna, por ejemplo, en pacientes con cáncer de alto riesgo de pulmón, aquellos pacientes que tienen más de 50 años, un índice tabáquico alto, una tomografía de baja dosis puede reducir 20% la mortalidad del cáncer específica y 6.7% por otras enfermedades. Y cuando uno lo ve en evidencia científica, vean cómo en el estudio Nelson se ve un número menor de mortalidad en aquellos pacientes con tamizaje. Entonces, nos está llamando la atención la información científica y nos está diciendo que si actuamos a tiempo, podemos salvar más vidas. Luego, entonces, el mensaje inicial de la plática será que es necesario tomar acción para fortalecer los sistemas de salud y mejorar la calidad de atención en cáncer. Tengamos presente que el cáncer seguirá constituyendo una de las principales causas de mortalidad en el mundo y que necesitamos llegar a más pacientes
y necesitamos aliados. Un aliado, por ejemplo, será esos equipos multidisciplinarios en donde el cáncer en forma multidisciplinaria disminuya su mortalidad con este aporte de todos los médicos implicados. También, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y vean cómo a lo largo del tiempo nosotros los oncólogos tratamos siempre de mejorar el abordaje. ¿Cómo es esto? Bueno, ustedes saben bien que en este estudio muy bonito por el doctor Schiller en 2001, intentaba mejorar la morbimortalidad, sobre todo la mortalidad en pacientes con cáncer de pulmón etapa 4, tratando con diferentes drogas a los pacientes con cáncer de pulmón, pero esto se veía que no tenía un efecto significativo. Sin embargo, empezamos a hacer el uso de nuevas estrategias, por ejemplo, la biología molecular, que nos permitía detectar, por ejemplo, una mutación de GFR. Y en esos pacientes que tenían mutación de GFR, el tratamiento dirigido con un blanco molecular, con una terapia de blanco molecular, mejoraba la sobrevida de los pacientes. Entonces, el cáncer de pulmón se comenzó a convertir en diferentes enfermedades. Y ahora entendíamos que el adenocarcinoma de pulmón, por ejemplo, podía ser EGFR mutado, ALK mutado, ROS1, ENTRA, etcétera, o pacientes que no tenían ningún driver terapéutico podían ser beneficiados por un tratamiento con, por ejemplo, inmunoterapia. Y ahora para tomar la decisión de cómo tratar al paciente oncológico, al menos en cáncer de pulmón, sabemos que tenemos una terapia dirigida con biomarcadores que nos permiten un código de barras oncológico para mejorar la sobrevida de los pacientes. ¿Y en qué se traslada toda esta información? Bueno, que si damos una terapia dirigida, por ejemplo, con osimertinib en primera línea, con el estudio FLAURA, tenemos una ventaja en sobrevida global por primera vez cuando se compara con otros inhibidores de TKI. Y bueno, vean cómo el PAI, ¿no?, de esta enfermedad solo de adenocarcinoma EGFR mutado, pues se vuelve cada vez más complejo, ya teniendo en cuenta los mecanismos de resistencia. Por ejemplo, esto pasa también en ALK positivo. Y bueno, en general hemos tratado de dar una terapia dirigida a los pacientes con cáncer de pulmón y esto se ha trasladado a otras enfermedades, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon, etcétera. Entonces, la biología molecular ha sido un jugador importante y esta detección y esta determinación de biomarcadores con nuevas tecnologías de secuenciación nos ha permitido tener un mejor pronóstico. Pero realmente, ¿qué se puede hacer para elevar los niveles de vida y mejorar el panorama respecto al cáncer en México y Latinoamérica, en este caso Guatemala? Bueno, para nosotros la inteligencia artificial podría ser una estrategia más, una herramienta más para lograrlo. Y cabe resaltar que hace más de 20 años, una computadora Deep Blue de IBM venció por primera vez a Gary Kasparov, ¿no?, en una, digamos, pelea de 6 juegos, en donde 3 quedaron empate, 2 para la máquina y 1 para Gary. Y por primera vez cambia la historia natural en donde una máquina con pensamiento similar al humano puede vencer al humano y determinar ciertas jugadas que, bueno, lo ponen en un principio como un primer jugador y le permiten entonces entrar al juego a esta inteligencia artificial. Luego, ¿qué pasa con, de nuevo, Watson, IBM? En el juego Jeopardy 2011 logran vencer a los jugadores y, bueno, por primera vez una computadora con unas preguntas complejas logra vencer a esos jugadores y, bueno, se ve que hemos ido cambiando y mejorando las estrategias y, por supuesto, más tarde en el juego más difícil para los humanos, que es el Go, el programa AlphaGo de Google vence a este campeón también y, bueno, se cambia la estrategia natural de la información y empezamos a ver cómo tenemos otras herramientas que nos pueden ayudar a la toma de decisiones. Por eso, el doctor Chris Duffy, el directivo de Adobe, él dijo que el único límite para la inteligencia artificial es la imaginación humana. Y ahí estamos, digamos, movidos por esta imaginación, por estas nuevas estrategias que nos van a permitir mejores resultados, probablemente en la oncología. Y estas son buenas noticias. ¿Por qué? Porque la IA puede ser un aliado en la salud. ¿Y cómo es eso? Bueno, podemos tener, por ejemplo, mayor evidencia clínica, en donde varios
grupos reúnan la información, la homogeneicen y tomen decisiones en base a esa información. Entonces, es una medicina data-driven, ¿no? También podemos colaborar de una mejor manera en donde podemos estar interconectados al 100% a través de esta inteligencia artificial. Podemos tener un nuevo paradigma regulatorio, reembolso de nuevos tratamientos, avances con la información en esta evolución de revolución también de todos estos datos, megadatos analizados por esta inteligencia artificial y por supuesto la diversificación de diversas áreas terapéuticas, en este caso, por ejemplo, la biotecnología y soluciones que nos van a permitir una expansión y un mejor avance en el tratamiento de cáncer. ¿Y cómo lo podríamos, digamos, dividir? La inteligencia artificial puede ser por solo inteligencia artificial o machine learning, en donde podemos analizar imágenes médicas, datos genéticos, tratamientos informados o hacer consultas virtuales en dispositivos portátiles o dispositivos con monitoreo continuo remoto que nos permitan saber cómo está el paciente a lo largo del tiempo desde su casa. Registros de salud inteligente que nos permitan, como les dije, ser interoperables y poder transmitir esa información a otros colegas. Entonces, la inteligencia artificial ha hecho enormes beneficios para el paciente en general médico, pero en cáncer se vislumbra un futuro muy prometedor. ¿Por qué? Porque podemos analizar bases de datos con información genómica, por ejemplo, que nos permitan determinar ciertas relaciones entre una enfermedad y una mutación genética, nos permitirían monitorear al paciente con cáncer y esos efectos adversos, nos permitan hacer telesalud cuando no se puedan, digamos, trasladar al consultorio y la información importante que tenemos en esos datos guardados, pues poder analizarla de una manera más profunda. Pero al final del día nosotros somos médicos y tenemos que entender cómo funciona la inteligencia artificial. Y para nosotros, de una manera sencilla, pues la función de realmente la inteligencia artificial es una inteligencia en un aparato, en este caso una computadora que nos permite tomar decisiones, que nos permite predecir ciertos parámetros o patrones y poder tomar decisiones de una manera mejor. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿No? Obviamente tenemos que tener datos clínicos del paciente. Estos datos a través de algoritmos matemáticos se transforman en patrones. Estos patrones son reconocidos por esta inteligencia artificial y estos patrones nos dan una predicción. Esta predicción nos puede ayudar a tomar mejores decisiones o simplemente predecir el futuro del paciente en cuanto al pronóstico o predecir la respuesta a un tratamiento en específico. Por ejemplo, algunos ejemplos que han revolucionado el cuidado de la salud. Vamos a hablar acerca de cómo ha ido crecientemente esta industria, hecho un avance importante en el cuidado de la salud. Y vean cómo, por ejemplo, Microsoft en el 2020, digamos, abrió un programa piloto llamado Microsoft Cloud for Healthcare, en donde es una nube en donde guardan toda la información científica, toda la información a base de datos de salud y nos permiten tomar decisiones. Sabemos que ha habido un aceleramiento importantísimo en la tecnología digital y esto inclusive desde sus relojes inteligentes que nos permitan, digamos, hacer avances tan significativos. Por ejemplo, ahora Apple prevé que con sus relojes inteligentes pueden, digamos, abrir un sistema de salud y te permitirán predecir y cobrar un seguro, un tipo de seguro de gastos médicos que te permita, digamos, pagar y prevenir cierto tipo de enfermedades. Entonces, hacia allá va la información. Por supuesto, hay muchas cosas que ver, ¿no? En el sentido de la ética, las barreras que tiene este tipo de tecnología, pero lo importante es que ha habido avances tan significativos como ahora, por ejemplo, una tecnología basada en lo que se conoce como Brain Machine Interface, en donde podemos, por ejemplo, este mono de Neuralink detrás de la salud, le ponen un chip que le permite tomar decisiones y ganarse comida si digamos, mono le gana a la computadora en este juego. Entonces, hacia allá va la información. Tenemos que ir a la par de esta información y utilizarla de la mejor manera.
También es importante decir que las empresas fitness han incrementado hasta un 500% en 2020 el sistema de, digamos, recurso para este tipo de empresas y que inclusive los sensores 3D que tiene con inteligencia artificial te permiten analizar en tiempo y forma y darte comentarios en tiempo real para hacer un mejor trabajo, en este caso, de remo, ¿no? Y es fundamental cómo ha avanzado la tecnología y ahora está disponible desde nuestros teléfonos inteligentes, por ejemplo. Y otro avance desde el punto de vista de antidepresivos en niños y adolescentes, hay una aplicación que te permite usar datos cualitativos, predecir condiciones futuras y darle tratamientos a este tipo de pacientes que son pequeños niños. Y por supuesto es un gran potencial que se viene con una monitorización. Y algunos ejemplos es que ya tienes trabajando a la inteligencia artificial 24/7, independientemente de que no le tienes que pagar, no descansa, está para el paciente y con el paciente todo el tiempo. Es muy importante perfeccionar los algoritmos para tener una predicción de riesgo más precisa e inclusive analizar toda la información de ese paciente para tomar decisiones, por ejemplo, desde el punto de vista cardíaco. Sabemos que AliveCore es una herramienta para detección de arritmias y ha logrado ahora ser autorizada por la FDA y mostrar un beneficio para los pacientes que tienen arritmias como fibrilación auricular. ¿Qué nos dejó también la pandemia? La pandemia nos dejó esa recolección de datos que nos permitan tomar decisiones epidemiológicas. Por ejemplo, en China tenían este seguimiento epidemiológico en donde había un caso posible de COVID y reunían a todas las personas que hubieran estado juntas a través de una aplicación, a través del teléfono, y te permitiría restringir a los pacientes afectados. Entonces, imagínense el gran beneficio que podemos tener a base de esto. Y hay algunas otras herramientas que utilizan, por ejemplo, Coprata, en donde a través de análisis de heces te permite personalizar y monitorizar la salud gastrointestinal. ¿Qué es algo que también se vio mucho en la COVID? Pues telemedicina, en donde tú a través de esta herramienta podías comunicarte con los pacientes. ¿Qué pasaba? Bueno, podías reducir costos en el transporte de los pacientes hacia el hospital, podías incrementar el apoyo a los pacientes que estaban en zonas rurales muy alejadas, tenían mayor acceso a especialistas y bueno, es importante decir que podías tener un seguimiento cercano a pesar de que los pacientes no se pudieran acercar al hospital. Por ejemplo, el paciente con cáncer que estaba inmunosuprimido, cuando estaba, digamos, en el momento más importante de la pandemia, ese paciente lo podías llevar desde su casa y tener un beneficio mucho mayor. Por supuesto, se necesita mejorar la empatía y algunos otros temas que son relevantes para este tipo de, digamos, herramientas. Ahora, la inteligencia artificial no solo ha sido base fundamental para la telemedicina y la monitorización de algunos a través de algunos sistemas de, digamos, aparatos como relojes inteligentes y demás, sino para hacer aquella medicina con realidad aumentada que te permita hacer cirugías más específicas, con menos complicaciones y abordar al paciente de una manera mejor desde el punto de vista quirúrgico. Imagínense un paciente con una enfermedad retroperitoneal, un cáncer de testículo que tiene que ser resecado, también la arteria y la vena, y te permite una mejor disección, una mejor abordaje vascular tal vez para los cirujanos de ese paciente que es complejo. Para los sistemas de salud ayuda mucho porque te permite también, por ejemplo, la realidad aumentada, entrenar a otros, digamos, expertos en salud acerca de diversos protocolos que tú tienes para, no sé, resguardo de muestras o para los pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de procedimiento para que no, digamos, caigan en ansiedad o alguna molestia al recibir este tipo de estrategias de tecnología. Por supuesto, como aquí les muestro, atención, este es un quirófano inteligente donde se puede hacer esta realidad aumentada, en donde podemos abordar, por ejemplo, en este caso, una cirugía de la vértebra, y vean cómo esta persona, una persona virtual, les está enseñando el quirófano y para qué sirve, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya existe en algunos hospitales del mundo. Esto es relativamente barato porque puede estar 24/7. Y es importante decir que actualmente la inteligencia artificial ha logrado digamos,
logrado significantes cambios en la atención médica de los pacientes. Todavía no sustituye a los humanos, es un aliado para el beneficio de la humanidad, es un aliado que te permite, por ejemplo, seguir al paciente a través de un chatbot. Imagínense que se enferma de alguna infección como la COVID. Entonces el paciente requiere esta vigilancia oportuna y ese chatbot le está preguntando cómo están sus signos vitales, cómo está el paciente 24/7 y si hay algún dato de alarma, avisarle oportunamente al sistema de salud para apoyarlo de manera urgente. ¿Cuál es el papel de la IA en el paciente oncológico? Pues el papel cada vez suena mucho más complejo y completo, en donde para empezar en medicina oncológica es importante decir que necesitamos una medicina personalizada, sirve para el diagnóstico y la prevención. Por ejemplo, aquellos pacientes de alto riesgo que tienen antecedentes de tabaquismo importante, arriba de 20 paquetes año, más de 50 años, puedes hacer una tomografía y esta tomografía de baja dosis ser analizada por la inteligencia artificial y darte un diagnóstico más temprano de un posible cáncer. Medicina de precisión, porque podemos alcanzar a pacientes con esta secuenciación de siguiente generación y este análisis de datos profunda que tiene inteligencia artificial para dar un tratamiento específico. Cuando usamos este tipo de tecnologías, biomarcadores, resistencias o enfermedad mínima residual que usamos a través de estos biomarcadores. Acceso a medicamentos. Imagínense que tú puedas seguir a tu paciente más adecuadamente, que te permita tener arriba de un 80% de aprovechamiento de los medicamentos, el hecho de estar viendo el contexto cultural y el ambiente familiar que te permita seguir a ese paciente, por ejemplo, con riesgo de depresión y, por supuesto, el aspecto psico-oncológico con esta herramienta de inteligencia artificial que le permita comunicarse rápido con los médicos. Herramientas que te permitan acelerar el diagnóstico oportuno. Por ejemplo, tú empiezas con tos, duras más de 2 meses, tienes riesgo alto, comunicarte con un médico de manera oportuna, acelerar este diagnóstico, usar telemedicina, usar una estrategia de inteligencia artificial y rápido atenderte para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado a largo plazo. El acompañamiento, como les mencionaba, el monitoreo específico de estos especialistas que van a llevar a un mejor, digamos, puerto al paciente. Todo esto se aplica a los pacientes con cáncer, como detectar ganglios linfáticos, procesamiento de secuenciaciones masivas, hacer un diagnóstico oportuno de este cáncer de mama. Por ejemplo, ustedes ven la imagen en donde el robot está detectando un posible nódulo. Obviamente, la aplicación de la inteligencia artificial en la predicción y la formación de fármacos, ¿no? Esto tiene mucho auge. El aprendizaje profundo y la gran utilidad en investigación. Imagínense que esa inteligencia artificial te ayude a detectar pacientes que tienen esos criterios de inclusión que pueden ser, digamos, muy importantes para tu protocolo de investigación. Predecir el riesgo de recurrencia o de muerte, ¿no? Tú tienes una paciente con cáncer de mama que te pregunta, oye, ¿cuál es mi riesgo a 60 meses de recaer o de morir? Y bueno, este tipo de diagnósticos oportunos, por ejemplo, en la piel, ¿no? Ahora tenemos inteligencias artificiales que una lesión en la piel pueden darte un pronóstico y un determinado riesgo de cáncer, de sufrir cáncer de piel, por ejemplo, melanoma. Obviamente, parece ser que desde el punto de vista patológico y de imágenes médicas, algo que se llama radiómica, que permite tener un seguimiento y un éxito tan cercano a lo que hacen los expertos, que son el estándar, por ejemplo, los radiólogos expertos o los dermatólogos expertos o los patólogos expertos en cáncer. Entonces, ha venido a cambiar y revolucionar la forma de tratar a los pacientes. Sabemos que la inteligencia artificial mejora las herramientas disponibles, conecta el mundo de los expertos con los datos, como les dije, interoperables, y superar la brecha digital es importantísimo. Todos hacemos cosas buenas a nivel de Latinoamérica para ayudar a nuestros pacientes y necesitamos compartir esa información, analizarla de una manera oportuna y que sea un trabajo de equipo para todos nuestros pacientes. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Bueno, el más importante, yo creo, es en donde tú puedes predecir la respuesta de un fármaco a un paciente. Tú tienes un paciente específico, por ejemplo, digamos cáncer de pulmón, en donde con biomarcadores pronósticos o predictivos de respuesta te va a permitir darle la terapia adecuada. Y esto lo hacemos a través de una base de datos inmensa que es leída por inteligencia artificial que te permite predecir
esta droga específica para tu paciente. Entonces, imagínense estos sistemas diagnósticos asistidos por computadora o sistema de soporte de decisiones terapéuticas basados en los datos. Y esto ayudarnos a nuestros pacientes. Sabemos ahora que 7 de cada 10 mujeres necesitarán una localización preoperatoria para cánceres tempranos no palpables. Y esto es porque cada vez tenemos mejores estrategias de diagnóstico por imagen como la mastografía. Por supuesto, esta caracterización, menor tiempo de lectura, mejora la precisión, mejora la caracterización de este tipo de lesiones y puede reducir costos, no solo en tiempo, sino también en costos de diagnóstico de tratamiento. ¿Por qué es importante? Porque al final del día, la inteligencia artificial puede ayudarnos en las tareas que toman tiempo, que son tiempo hombre, que son de manera rutinaria, tareas que le pueden, digamos, ser muy pesadas a un humano. Y para esto, por ejemplo, imagínense que las imágenes pudieran ser leídas por esta inteligencia artificial y predecir qué paciente puede tener, por ejemplo, un riesgo de cáncer de hígado y mandarlo oportunamente para un tratamiento adecuado con el oncólogo, con el cirujano oncólogo, con el trasplantólogo, con el radiólogo intervencionista, que hagan un trabajo fundamental. Y es importante decir que para esto se necesitan esfuerzos multidisciplinarios en Latinoamérica. Sabemos que podemos hacer diagnóstico inclusive desde la patología, cuando, por ejemplo, en un contexto puede haber bajos números de patólogos expertos en cáncer. Con esta herramienta de Machine Learning, por ejemplo, la de Google, venció a patólogos expertos. Y esto quiere decir que se abre un panorama muy importante para los países de Latinoamérica, que no contamos con tanta gente experta y poder ayudarnos y ser una herramienta para un diagnóstico, un pronóstico adecuado y un tratamiento adecuado. ¿Por qué es relevante? Porque la inteligencia artificial ve patrones y estos patrones pueden predecirte qué paciente va a ir bien y qué paciente va a ir mal con el tipo de tratamiento que estás dando. Imagínense esa oportunidad. Predecir solo con patrones el hecho de una respuesta al tratamiento. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque la firma radiómica se está poniendo a prueba, tiene una tasa de entrenamiento, una tasa de determinación, especificidad y sensibilidad muy altas, aproximadamente casi del 80%. Entonces, estamos llegando al punto en donde estas estrategias pueden surtir un efecto significativo en la población en general. Y bueno, es muy importante decir que, por ejemplo, la IA, en este caso específico de cáncer de mama, mostró gran sensibilidad, ¿no? Con esta lectura de mastografías, reduce la carga de trabajo para los radiólogos, puede detectar el cáncer hasta mucho tiempo antes, inclusive en una serie del Centro de Estudios Biomédicos del MIT, logró predecir un cáncer hasta 20 años antes en una paciente con una lesión en cáncer de mama. Por supuesto, necesitamos generalizar el uso de este tipo de estrategias en toda Latinoamérica. Necesitamos hacer ensayos clínicos en nuestra población, necesitamos estandarizar este tipo de procesos. Sin embargo, esto ha cambiado de manera muy importante la forma en cómo vemos la oncología actualmente. Y bueno, ¿qué sería el mensaje para el mundo y para Latinoamérica, principalmente para Guatemala? Hagamos lo posible por innovar, por implementar este tipo de tecnologías en países de escasos recursos como los nuestros, en donde el pequeño grano de arena que hagamos cada uno de nosotros podrá significar un beneficio para nuestros pacientes. ¿Cuál es nuestro aporte? Actualmente nosotros tenemos una historia clínica en donde podemos almacenar la información de manera más sencilla y eficaz desde el punto de vista oncológico, donde no se necesitan muchas manos y no se necesita mucho entrenamiento. Tenemos una aplicación de seguimiento a los pacientes y bueno, por supuesto, necesitamos hacer varios mecanismos de colaboración, divulgación e investigación y desarrollo. ¿Para qué? Pues para que Latinoamérica tenga estas estrategias a la mano en donde se puedan utilizar de una manera conjunta, de una manera barata para el beneficio de nuestros pacientes. Imagínense, por ejemplo, una cirugía de cráneo, en donde sabemos que esto puede representar secuelas para el paciente. Si determinamos bien la zona a resecar,
lo podemos hacer desde nuestro consultorio, podemos abordar mejor quirúrgicamente a ese paciente o aquel paciente que tiene metástasis óseas en la columna, determinar la mejor manera para abordar a este paciente también quirúrgicamente o con radioterapia o con un tratamiento dirigido. En nuestra experiencia hemos publicado acerca de esta utilidad de biomarcadores por secuenciación y determinación por inteligencia artificial, cuál es el pronóstico de estos pacientes a 60 meses. Sabemos que nuestros pacientes, cuando uno evalúa las diversas, digamos, biomarcadores, pueden tener un mejor beneficio si se hace a través de este equipo multidisciplinario utilizando estas nuevas estrategias. Y bueno, actualmente tenemos ensayos clínicos que nos han permitido utilizar estas nuevas estrategias. Por ejemplo, en cáncer de páncreas, PANOVA-3 utiliza algo que se llama campos pulsados que le permite al tratamiento oncológico tener un mejor beneficio. Pues el equipo es la fuerza. Yo creo que en equipo todo se puede. Y para finalizar, me gustaría terminar con 3 mensajes fundamentales. Debemos aprovechar las tecnologías para mejorar la atención de los pacientes oncológicos, sobre todo en países de escasos recursos. Me refiero sobre todo a escasos recursos médicos y de infraestructura. La IA surge como una gran oportunidad para los países como los nuestros y al trabajar en equipo vamos a impactar en muchos sectores de la población. Por supuesto, la educación es la arma más poderosa en la cual uno puede provocar un cambio en el mundo.